Muy buenas tardes, soy Henry Giroux, un profesor y un estudioso estadounidense, pionero en el campo de la pedagogía crítica. Mis teorías se basan en el pensamiento crítico del alumno y tengan en cuenta un contexto de democracia, justicia social, poder, cultura y comunidad. Te voy a explicar cuál es mi visión sobre la educación en la actualidad y mi defensa de la pedagogía como instrumento para educar a mejores personas y, en último término, para crear una sociedad mejor donde se incrementen los verdaderos valores democráticos. Para mí, la educación se ve afectada de manera muy profunda por las grandes fuerzas políticas y corporativas. No se puede hablar de educación sin hablar de las grandes estructuras políticas, económicas, culturales y sociales, en las que se marca y ejercen una presión sobre la enseñanza y los docentes que no pueden obviarse. La sociedad actual expresa la esencia de la educación. Vivimos en una sociedad donde predomina el interés privado, el dinero, el mercado, el consumo y el miedo frente al interés público. La responsabilidad compartida, los valores y las instituciones democráticas. Esto acaba con la comunidad, la justicia, la igualdad y el bien común, y por el camino eliminan la educación entendida como un bien público y la pedagogía como práctica empoderada. Actual es una forma de violencia. La pedagogía tal y como está estructurada en muchas escuelas actuales atacan en vez de educar y no logra que los alumnos se reconozcan en lo que hacen. La multitud de pruebas y exámenes, modelos de aprendizaje que apagan la chispa crítica y crean espacios sin ningún tipo de imaginación, los sistemas de organización represivos y basados en el castigo, la memorización y el conformismo crean un ambiente donde los alumnos comprenden rápidamente que la escuela es un lugar desagradable y que no ha visto nada parecido a la satisfacción de aprender. La educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. Hay que ver la educación como algo más que un diploma o un instrumento para conseguir trabajo al servicio de la cultura de la empresa. Debemos recuperar el papel que la enseñanza ha tenido históricamente como herramienta para desarrollar la capacidad crítica, utilizarla para que los alumnos sean agentes comprometidos con el mundo, preocupados por afrontar asuntos sociales esenciales y dispuestos a profundizar y extender el significado y la práctica de una democracia radical y revolucionaria. El pensamiento crítico está en peligro. En la sociedad actual, pensar se convierte en algo peligroso, al igual que los sitios donde se promueve el pensamiento. Y como señaló Goya en uno de sus grabados, el sueño de la razón produce monstruos. Hay que desarrollar formas de pedagogía crítica que sean capaces de desafiar las crecientes políticas y prácticas antidemocráticas y que permitan imaginar una alternativa a la sociedad. La educación no solo ocurre en las escuelas, hay multitud de instituciones, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales, que forman parte de la llamada pedagógica pública y resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política o para callarla. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. Debemos preguntarnos qué debe lograr la educación en una democracia, qué trabajo deben hacer los educadores para crear las condiciones económicas, políticas y éticas que permitan dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para pensar. Y no solo eso, también para que ellos se pregunten, duden, imaginen lo inimaginable y en consecuencia para que ellos mismos defiendan la importancia de la educación como herramienta inspiradora e impulsadora de ciudadanos críticamente implicados y socialmente responsables. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimientos. La pedagogía crítica
no se limita a comunicar técnicas y metodologías, sino que se centra en comprender qué ocurre realmente en el aula y en otros espacios educativos, lanzando preguntas sobre cuál es la relación entre el aprendizaje y el cambio social. ¿Qué conocimiento tiene más valor o qué significa conocer algo? Pone el énfasis en la reflexión crítica, crea un puente entre el aprendizaje y la vida cotidiana, extiende la conexión entre poder y aprendizaje y amplía los derechos democráticos y la identidad. Los profesores tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de la pedagogía crítica, pero no siempre pueden ejercerla. Los docentes deben aprovechar el poder de la educación para crear una cultura formativa y que pongan freno a las amenazas que sufren la democracia y la justicia y promuevan esferas públicas, ideales, valores y políticas que ofrezcan modelos alternativos de identidad, pensamiento, relaciones sociales y políticas. Sin embargo, las condiciones de trabajo de los docentes, la temporalidad o la carga de trabajos administrativos no dejan tiempo ni generan espacios de intelectualidad para poner en práctica sus habilidades de forma adecuada. Y por último, para terminar, el objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. No solo debemos imaginar que reformamos una sociedad que está rota, sino que la eliminamos. Necesitamos un nuevo tipo de sociedad, un nuevo discurso, unas nuevas instituciones. Pero cuéntenme ustedes, para empezar a hacerlo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos tomar en serio la educación?